¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al curso de física básica. Y esta es nuestra clase número 4. Y el día de hoy vamos a ver el tema de vectores. Ya en un video anterior, pues lo, lo trabajamos. El que era una magnitud escalar y vectorial. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno ya a trabajar el tema de vectores, así que vámonos de una vez. Nuestra agenda y vamos a ver algunos conceptos previos para recordar lo que vimos en el video pasado. Vamos a realizar la suma de vectores por el método gráfico, que es el método del polígono, que es una de las formas más fáciles. El- Vamos a ver cómo se descomponen vectores, sus componentes rectangulares, y posteriormente vamos a ver la suma de vectores utilizando el método analítico o también llamado método matemático o método de componentes, ¿verdad? Y pues por último, un ejercicio de práctica. Así que vámonos de una vez a los conceptos. Pues tenemos que decir que un vector es un ente matemático que simboliza una magnitud vectorial y pues está representado por un segmento de recta orientado y presenta ciertos elementos. Vamos a tener una magnitud o el número, ¿verdad? El vector es el valor del vector, es proporcional al valor numérico o a la intensidad de la magnitud que representa. Lo vamos a representar con una letra y una flecha, que eso significa magnitud vectorial, el número y la unidad, metros, kilómetros, newtons, lo que sea necesario, ¿verdad? Luego tenemos la dirección, ¿verdad? Que recta que contiene el vector y está inclinada por el ángulo formado con respecto al eje X, ¿verdad? Y aquí dice vector A, 6 metros, 60 grados. Acá en la dirección, y lo dije en el video pasado, son 60 grados, ¿verdad? Pero también esto de la dirección se puede tomar si no hay un ángulo como tal, se puede decir 6 metros a la izquierda, esa es una dirección, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Y el sentido está determinado por la orientación, ¿verdad? De las flechas. Si va al norte, si va al sur, si va al este, si va al oeste, ¿verdad? Que eso ya es más exacto, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos hablar acerca de esto. Si dice 6 metros a la izquierda, pues se sabe que 60 metros, 6 metros a la izquierda del este. Ahí ya estoy relacionando un vector. Pues se sabe que si dice solo a la izquierda, pues son 180 grados como su dirección específica. Y el sentido pues es hacia dónde va, norte, sur, este o el oeste, ¿verdad? Y un vector se escribe de esta manera: 6 metros norte, 60 grados al oeste, o 6 metros norte, 60 grados del oeste, ¿verdad? Ahí ya está representado exactamente con sus tres magnitudes o con sus tres características el vector, magnitud o el módulo, dirección, ¿verdad? 60 grados, sentido norte y oeste, oeste-norte o norte-oeste, ¿verdad? Y ahí ya tenemos pues esa parte. Ahora, vamos a ver la suma de vectores método por método gráfico o por métodos gráficos, y eso lo vamos a representar por el método del polígono. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Dice, una persona camina 50 metros hacia el este. A continuación, 30 metros hacia el sur. Después, 20 metros hacia el oeste. Y finalmente, 10 metros hacia el norte. Determina el vector
desplazamiento desde el punto de partida al de llegada. Acá nos están pidiendo el vector resultante, o sea, al final de todo. Y aquí no nos dan ángulos, pero sí hay una relación. Si hablamos de norte es hacia arriba, sur es hacia abajo. eh, Vamos a ver, el este es hacia la izquierda, el oeste es hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, en vectores más en el método gráfico tenemos que tener una escala a la hora de dibujar, una escala del mismo tipo. Si vamos a dibujar en papel, que se recomienda utilizar hojas milimetradas, tenemos que tener una escala específica. Yo voy a usar, ¿qué? 2 centímetros para 50 metros, por ejemplo. Entonces, voy a utilizar 2 centímetros en cada vector. Entonces, acá, ¿de dónde sale esto? 50 metros es igual a 10 centímetros, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale? Bueno, si nos damos cuenta, todos los vectores son múltiplos de 10, ¿sí? O múltiplos de 5. Sí, múltiplos de 5. Entonces, eh, 50 dividido, sí, son múltiplos de 10. 50 dividido 10, no, son múltiplos de 5. 50 dividido 5 son 10 centímetros. 30 dividido 5 son 6 centímetros. 20 dividido 5 son 4 centímetros. Y 10 dividido 5 son 2 centímetros. Y acá hacemos una conversión que podemos hacer acá esto, ¿sí? Esto se llama factor de conversión, ya lo vimos en algún momento. Entonces yo podría decir que, eh, ahí, perdón, ahí se torció. Eh, Podría decir que 1 centímetro, ¿verdad? Son, bueno, aquí, permítanme, vamos a ver, vamos a borrar esto acá porque está feo. Entonces podríamos decir 50 metros. Vamos a decir que por cada metro, un metro, ¿verdad? Va a equivaler a 5, quiero ver, 5 centímetros. Vamos a ver. Bueno, bueno, más o menos así, para no hacernos bolas, 50 dividido 5, 10, ¿verdad? Entonces, ahí ya bueno, quiero ver, ya sé. Vamos a ver, lo voy a volver a repetir. Entonces, 50 metros por eh, acá, cada 5 metros, ¿verdad? O sea, cada 5 metros, eso va a ser 1 centímetro, ¿ya? Entonces, ahí está, ya lo tengo. Ahí está. Ahora sí. Va. Entonces, 50 dividido 5, para metros y metros se quita. 50 por uno pues es 50, dividido 5 son 10, ¿verdad? O sea, por cada, si cada 5 metros es 1 centímetro, ¿ya? O sea, yo dibujo 1 centímetro, ¿sí? Y cada centímetro representa 5 metros simbólicamente hablando, ¿ya? Esa es una escala, ¿sí? Ahí está. Esa es la forma correcta de poder utilizar esto, ¿verdad? Como estos son múltiplos de 10, lo que se puede hacer en algún momento se puede jugar, ¿verdad? Y hacer. ¿Para qué? Para que a la hora de dibujar tengamos pues números más pequeños, porque yo no voy a dibujar 50 centímetros, obviamente no, ¿verdad? No voy a dibujar 30 metros, 30 centímetros, no, es muy grande. Entonces, simbólicamente hablando, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale esa parte. Va. Ahora, pasémonos, ya que tenemos estas escalas,
que esto me va a servir como para hacer el dibujo. Y una cosa bien importante, el método gráfico de vectores no es exacto, tiende a variar, tiende a tener alguna variación tanto en el módulo o en la magnitud y en la dirección, o sea, en el ángulo. El método analítico, ese sí es exacto porque es matemático, entonces la matemática es una ciencia exacta, entonces esa no hay pierde, ¿verdad? Pero el método gráfico sí puede tener variaciones. Entonces, si usamos un plano cartesiano, que esto nos va a decir norte, sur, oeste y el este, ¿verdad? Entonces, si empezamos a ver y leemos otra vez el problema, y aquí es lo más importante de la comprensión lectora, dice, una persona camina 50 metros hacia el este. Ah, bueno, 50 metros que lo vamos, si lo queremos dibujar en papel, vamos a dibujar 10 centímetros, que eso representa 50 metros. ¿Va? Dice a continuación 30 metros hacia el sur, ¿verdad? 30 metros, ¿cuánto equivale en centímetros? Son 6 centímetros dibujados. ¿Va? Luego dice 20 metros al oeste, o sea, a la izquierda, que eso representa 4 centímetros. Y por último, 10 metros hacia el norte, ¿verdad? Que son 2 centímetros, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, y a esto se le llama un método de cabeza y cola. Cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Sí, cabeza, quiero ver, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Y la resultante que va desde el origen hasta donde termina es la resultante. Que ahí nosotros tendríamos que medir con una regla para saber cuánto es. Y repito, esto tiende a variar en resultados porque no es un valor exacto, es aproximado porque es algo gráfico, ¿verdad? A pesar que nosotros utilicemos una escala, no va a ser exacto, ¿ya? Bueno, ahora, hacemos esto, la línea, ¿verdad? Aquí dice 36 metros, ¿verdad? Que si vuelvo a utilizar em, son 7 centímetros, sí, aproximadamente ya medidos son 7,2 centímetros aproximado, ¿verdad? No digo que sea exacto. Si hacemos exactamente lo mismo que realizamos para convertir esto, ¿verdad? Entonces podríamos decir 7,2 centímetros. Eh, Vamos a ver. Ah, 1 centímetro. Y quiero ver, vamos a hacer esto. Sí, 7,2. Sí, 7,2 por 5 porque vamos a ponerlo abajo. Lo voy a hacer para que no quede duda. Entonces, si yo vengo aquí, sé que se va a hacer un poco largo el video, pero creo que vale la pena por el tema de explicación. ¿Sí? 7,2 centímetros. Acá yo pongo, eh, sé que 1 centímetro, dijimos que equivalía por cada centímetro, habían ¿cuántos metros? 5 metros, ¿verdad? Entonces aquí yo cancelo centímetros con centímetros, multiplico 7,2 por 5 y automáticamente me va a dar 36 metros, que ahí está. Entonces ya tenemos eso. Luego agarramos un transportador, ¿sí? Y medimos desde acá, desde el este, y vemos cuánto hay, ¿cuál es el ángulo? Yo recomiendo que se utilice un transportador completo. Bueno, no lo tengo aquí a la mano. Sí, sí lo tengo, pero no está completo. Entonces voy a mostrar esto. No es un transportador, pero más o menos un transportador completo de una vuelta completa es así, suena como un disco. Entonces, em, recomiendo utilizar ese porque es más exacto, porque el de 180 el que solo tiene la mitad, hay que voltear, entonces tiende a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, más o menos hay 326 grados,
¿verdad? Y nuestra respuesta, bueno, quiero ver, bueno, no, no, no. Entonces, nuestra respuesta va a ser 36 metros, ¿sí? Quiero ver, mm, sur 326 grados este o sur del este, ¿ya? Y ese va a ser la respuesta al vector desplazamiento o el vector resultante, que ahí ya lo tenemos. Y ese es el método gráfico. O sea, no hay que hacer nada más, ¿ya? Este es el método más utilizado gráficamente. Existe el método del paralelogramo, pero pues em, este es más exacto o es mucho más sencillo, ¿ya? Es mejor. Entonces, pues por esa razón solo voy a enfocarme en un método gráfico, ¿ya? Muy bien, espero que todo quede claro. Solo hice un ejemplo. Entonces, ahora vamos a descomponer vectores, porque esta es la introducción para la suma de vectores por el método analítico o por el método de componentes rectangulares. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Dice, un trineo es arrastrado con una fuerza, acá, la fuerza sí es un vector, de 540 newtons y su dirección forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, o sea, en el eje X, ¿ya? O sea, ahí ya me están dando la dirección y el sentido, 40 grados en el este, ¿ya? ¿Cuáles son las componentes de la fuerza descrita? Entonces, acá tenemos el dibujo gráfico. Dice que un trineo es jalado, ¿verdad? Con una fuerza, con una cuerda, y hacen una fuerza de 540 newtons, 40 grados, ¿verdad? Esta es la horizontal, y más o menos nos va a quedar esto, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos pues esa parte, ¿verdad? Ya tenemos pues esa partecita ahí. Quiero ver, no sé si se va a ver esto en el video. No, ahí está, sí, sí se mira. Ahorita les explico el porqué de una calculadora, porque esto es trigonometría, entonces en trigonometría sí tenemos que usar una calculadora, ¿verdad? Bueno, si hacemos un diagrama, porque la importancia de hacer un diagrama o un dibujo gráfico nos da una panorámica de lo que va a pasar. Aquí tenemos una línea que es fuerza X, tenemos otra línea que es fuerza Y, tenemos la magnitud y el ángulo. Entonces, las componentes de dónde salen. Sí, para los que no saben, estos son, es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar acá es esto, lo que voy a mostrar a continuación, para sacar la componente en X, vamos a multiplicar la fuerza o la magnitud, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que nos dan. Y para sacar la componente Y, vamos a multiplicar la magnitud. Yo le puse F, pero puede ser cualquiera, o sea, la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿De dónde sale esto? Estos son razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, no me voy a meter mucho, ya está despejado, esto tiene lo podemos, demostración matemática, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahora sí, yo voy a utilizar una calculadora científica y lo primero que quiero pedirles, para tenganla ahí a la mano, vamos a, vamos a ver, permítanme. Vamos a configurar la calculadora en grados, ¿ya? Porque estamos trabajando en grados. Entonces, para esto, algunas calculadoras apachamos mode y buscamos la palabra dig. Yo voy a hacerlo de la forma que se hace con este tipo de calculadora. Entonces, aquí buscamos esto, la palabra dig, que es degree, en inglés es grados, y le vamos a dar el número 3. Y nos tiene que dar esto. Y la calculadora ya está configurada en grados. Otra vez voy a repetir el proceso por si alguien no lo vio. Shift,
Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Algunas es mode, creo que es mode 3 veces, ¿sí? Y en ese mode buscamos la palabra acá, big, le damos el número 3 y automáticamente la calculadora ya va a estar configurada en grados, ¿sí? Voy a moverla para acá para que no me haga estorbo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ah, vamos a agarrar la magnitud del vector, que son 540, ¿sí? 540. Vamos a buscar una tecla llamada cos, que significa coseno. Vamos a meter el ángulo. En este tipo de calculadora, como abre paréntesis, pues le tengo que cerrar el paréntesis. Hay otras que no, ¿no? Y le vamos a dar igual. Aparecen un montón de decimales, pero pues considero que, vamos a ver, dos decimales está perfecto. Solo dejémosle dos decimales. Si a la par de esos dos decimales hay un uno, un 2, un 3 o un 4, los primeros dos decimales se dejan igual. Pero si a la par de esos dos decimales que vamos a dejar hay un 5, 6, 7, 8 o 9, vamos a aproximar esos dos números al siguiente. O sea, aquí dice 66. Si aquí a la par dijera, a la par del 66 dijera que 5, vamos a aproximarlo a 67. O sea, este número se aproxima al siguiente, a 67. Eso es una forma de escribir números más exactos, ¿verdad? Y la componente en el eje X o la componente de X de este vector, la componente X de la fuerza, es 413,66 newtons, porque estamos hablando de newtons, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ahora, pasémonos al siguiente. Se hace exactamente lo mismo, solo que con la acotación o con la diferencia que vamos a utilizar la tecla seno, ¿verdad? 40, y aquí le vamos a dar igual, 347 punto, vamos a dar dos decimales, 1, 0, o sea, 10, y a la par hay un 5. Ah, la vamos a aproximar a la siguiente, no a 10, a 11, ¿ya? Porque aquí hay un 5. Y, bueno, acá esto ya depende de, de criterios. 347,10, si ustedes lo dejan así, está perfecto. Y si quieren un dato más exacto, 347,11 newtons. Perfecto. Bueno, ese era un ejemplo. Vámonos a otro ejemplo para seguir afinando conocimientos. Entonces, dice, encuentra las componentes horizontal y vertical, o sea, en X y Y, a eso se refiere, de la fuerza F 320 LB, que libras, 210 grados. Entonces, pues vamos a dibujar esta partecita, ¿ya? Por eso les digo, es tan importante, se recomienda hacer el gráfico como para saber cómo van a quedar las cosas. Entonces, yo hago bueno, primero mis 320 libras, recuérdense que no voy a dibujar 320, o sea, un 5 o 6 centímetros, ¿verdad? Agarro mi transportador, mido 210 grados y ahí yo ya le voy a hacer otra linita y aquí le pongo Fx, fuerza en X y fuerza en Y, ¿verdad? Y eso equivale a 320 libras. Entonces, aquí dice X, si nos damos cuenta, está en el oeste. Chivo, pero clave, mejor dicho. Cuando tengamos algo así, cuando esta linita quede del lado izquierdo, vamos a identificar que la componente en X va a ser negativa. Y cuando esto suceda y el ángulo sea así, que aquí va hacia el sur, bueno, por eso está acá, también la componente en Y va a ser negativa, pero no es porque como la en X es negativa, la Y también es negativa, no, sino es el tema de la posición en donde está ubicado nuestro vector, y entonces de eso depende, ¿ya? Y ahorita lo vamos a comprobar, lo que estoy diciendo, vamos a comprobar si es cierto. Entonces, acá están las
las ecuaciones, ¿verdad? Para sacar la componente en X, ¿verdad? La magnitud del vector por el coseno del ángulo dado, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer esto, ya no voy a usar la calculadora, y si se dan cuenta, tuve razón. A la izquierda, negativo. Y el otro también va a ser negativo. Y insisto, no significa que como acá X dio negativo, significa que Y va a ser negativo. No. Simple y sencillamente es por el tema de la posición en donde, por el posicionamiento del vector, de nuestro vector, el ángulo tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, por esa razón, queda así, ¿ya? Y ahí está, ¿bien? Muy bien. Entonces, ya con esto podemos pasar a nuestro siguiente tema, o al tema más importante, que es la suma de vectores por el método analítico o componentes rectangulares. ¿Por qué? Vamos a descomponer vectores, por supuesto. Entonces, no podía darles el tema de suma de vectores por el método analítico o componentes rectangulares si no sabemos descomponer vectores, ¿no? Entonces, sí tenía que haber una previa, conceptos previos antes de hacer esta parte, ¿verdad? Entonces, para que, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo y dice, calcule la resultante, vamos a calcular el vector resultante de las siguientes fuerzas aplicando el método de las componentes rectangulares para efectuar la suma de vectores. Entonces, estos son nuestros vectores, vector A, vector B y vector C. Acá ya están, el vector está completo, claro. 30 grados no nos dicen al norte, no, no, pero ya se sabe, por el ángulo es el que define muchas cosas. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá se recomienda también hacer el gráfico. Bueno, como es más analítico que otra cosa. Entonces, acá se hizo a general, pero si quisiéramos hacer el gráfico, tendríamos que venir acá. Primero, esto, después, quiero ver, creo que era, después va B y después va C para hacer así como lo hicimos con el polígono, pero para comprobarlo de los tres métodos, ¿no? Bien, ahora, acá tenemos esto, ¿ah? Nos ayuda a tener una mejor panorámica. Si nos damos cuenta acá, tenemos otra panorámica, ¿sí? Y tenemos otra panorámica, porque esto nos sirve para saber cómo van a quedar los vectores o las componentes rectangulares de nuestros vectores, ¿sí? Entonces yo sé que la componente X del vector A va a ser positiva, la componente Y del vector A va a ser positiva por la posición en la que está el ángulo. La componente X del vector B va a ser positiva, pero la componente Y del vector B va a ser negativa, ¿sí? Y la componente C, la componente en X del vector C va a ser negativa y la componente Y del vector C también va a ser negativa, ¿sí? Entonces, pues, solo es como para tener una panorámica o como saber qué es lo que voy a hacer. Por eso, importante hacer el gráfico como para saber y no decir, ay, ¿por qué salió negativo? O sea, eso es lo que nos ayuda a tener un mejor control, ¿ya? Entonces, ahora, tenemos nuestras ecuaciones para descomponer vectores, pero acá también vamos a tener otras cositas. Dice, suma de las componentes en X de los vectores y la suma de las componentes en Y de los vectores. O sea, vamos a sumar o restar, dependiendo de los signos. Las componentes en X, todas las vamos a operar, ¿sí? Se dice suma, pero en algunas ocasiones no se suma literalmente, se resta, ¿sí? Luego vamos a encontrar el vector resultante, ¿sí? Acá aplicamos algo que se llama el teorema de Pitágoras, porque como es un triángulo rectángulo, acá se aplica el teorema de Pitágoras. Y pues el ángulo
se encuentra con la función arcotangente, ¿verdad? De la suma de vectores, tanto de y como de x. Solo que acá es valor absoluto. Quitamos los signos y solo eso metemos a la calculadora, ¿ya? Bueno, con esto vamos a iniciar a calcular o a encontrar el vector resultante. Entonces, nuestros tres vectores están acá. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Vamos a descomponer el vector. Vamos a encontrar la componente en X del vector A, B y C y los vamos a operar. Luego vamos a encontrar la componente en Y del vector A, B y C y lo vamos a operar. Esto es una forma más fácil de hacerlo. Entonces, componente A, componente X del vector A va a ser 200 newton por el coseno de 30 grados, porque ese es el ángulo que nos están dando, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, lo voy a hacer como para... Aquí yo le dejé un solo decimal, aunque si ustedes quieren pueden dejarle dos, no hay ningún... Va a variar un poquito en las décimas, pero no hay problema. Entonces, 200, vamos a ver, 200 coseno de 30 y le damos igual, 173.21 si quisiera, o punto 2. O sea, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí está, va. Esa es la componente X del vector A. Alguien me va a preguntar, ¿y la flechita? Sí, hay que ponerse, no se la puse. Componente, bueno, no, como son componentes no se ponen, solo cuando es vector, ¿sí? Componente X del vector B, hacemos lo mismo, nos va a dar esto. Y componente X del vector C, 400 por el coseno de 250 grados, nos va a dar esto. Y aquí es donde decimos que vamos a sumar. O sea, lo que decía la diapositiva anterior. Pero, repito, no es que vamos a sumar literalmente. Lo que pasa es que vamos a operar esto, ¿verdad? Con todo y el signo. Así se va. ¿Sí? Entonces, 173.2, bueno, lo voy a hacer para no dejar dudas, nos va a dar esto. Y ahorita les explico qué significa la E. La E significa este. Y les voy a explicar el por qué. Porque esa ya es como que el rompecabezas de nuestra respuesta. Bueno, vamos a operar. Entonces, 173.2 le vamos a sumar 259.8 y le vamos a restar, ¿sí? Por eso, 136.8. Le damos igual a... bueno, eh, ah, perdón, quiero ver. 173.2 más 259.8 menos 136.8. Esto nos va a dar... ahí está. 200, es que aquí lo tenía escrito como una fracción. Es que este tipo de calculadora tiene esa función que nos da la respuesta en fracción. Bueno, ahí está, 296.2 newtons, ¿sí? Esa es la suma de los componentes en X. Y la E de este, ¿por qué? Como es positivo, recordemos que en el plano cartesiano vamos a tener esto. Norte, positivo, sur, negativo, este, positivo, y el oeste, negativo. Entonces, por esa razón sucede eso, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a multiplicar por el seno, ya no por el coseno, ¿verdad? Entonces, hacemos esto, nos va a dar esto, hacemos la operación y aquí nos va a dar negativo la respuesta. Bueno. Y como es Y, yo lo dibujé, cuando es Y
y es negativo, que es al sur, o sea, va hacia abajo, significa sur, entonces le ponemos eso, ¿sí? Entonces ya tenemos esas, como que esos ingredientes para nuestra sopa, ¿ya? Voy a sumar 100, perdón, 100 más, perdón, menos 150 menos 375 punto 87. Yo le dejé dos decimales, está perfecto, me va a dar igual. Eh, una fracción menos 425,87 newtons. Ahí está, perfecto. Ya tengo eso. Ahora, nos vamos a pasar a cada fórmula. Vamos a encontrar el vector resultante ya. ¿Cómo? Con esto, ¿verdad? La resultante de X va acá y la resultante de Y va acá. Haciéndolo esto directamente en la calculadora, por eso les decía que aquí sí tenemos que utilizar calculadora, lo que vamos a hacer es, le voy a ingresar todo a la calculadora. Raíz, o sea, apachamos la tecla de raíz, raíz, vamos a abrir un doble paréntesis. Va. El doble paréntesis es por, para que la calculadora sepa que hay una operación en conjunto y el otro paréntesis es porque esto va al cuadrado. Entonces, 296,2 y eso lo vamos, algunas calculadoras tienen esta tecla de x al cuadrado, que eso significa al cuadrado. Otras tienen este, perdón, este símbolo, así. Entonces lo apachamos y escribimos el número 2. Esta no tiene no tiene eso. Entonces, sí, no, esta no lo tiene, ¿verdad? Ahí está. Vamos a sumar más, abro paréntesis, menos 425,87, cerro paréntesis, elevo al cuadrado y vuelvo a cerrar paréntesis para que la calculadora sepa que eso es una sola operación, o sea, en conjunto. Le doy igual y esto me va a dar 518,75 si lo quiero aproximar o 518,74. ¿Qué nos da? Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Ya está. O sea, vale la pena hacerlo así, ¿sí? Y ahí está. Entonces, la resultante son 518,74 newtons. Podemos poner sur del este, o sea, sur, y vamos a encontrar el ángulo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, esto de acá, el valor absoluto nos dice que quitamos los decimales, perdón, no los decimales, los signos, ¿sí? Y todo se pone o se toma como positivo. Bueno, ya que tenemos la calculadora configurada voy a poner la respuesta de una vez, como para ir comprobando. Ya tenemos la calculadora configurada en grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apachar la tecla Shift, vamos a apachar la tecla Tan, que es tangente. Aquí ya está abierto el paréntesis. Vamos a escribir 425,87 dividido 296,2. Alguien va a preguntar, profe, pero ¿y el signo del 425 qué le hizo? Como esto se hace a la hora de sacar el ángulo, vamos a tomar valor absoluto de los números y el valor absoluto nos dice que el valor absoluto ya no toma en cuenta los signos de los números, sino simple y sencillamente se le quita, ¿verdad? Y todo queda como positivo. Entonces, le vamos a dar igual y si nos damos cuenta, nos da 55,18 grados. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, nos quedó exactamente así eh, el resultado, ¿verdad? Podríamos hacer este ejercicio por el método del polígono.
para ver cuál sería la variación, porque seguramente en el vector resultante las décimas o el número entero nos pueden llegar a variar, seguramente el ángulo nos va a llegar a variar un poco, entonces también, ¿verdad? Ahí está. Y la respuesta es 518, aquí es punto, no coma, perdón, ahí se me fue sin querer, puse la coma, pero es 0,74 newtons, este 55,18 grados del sur, ¿no? Este del sur. O sea, el ángulo se midió del este al sur, ¿ya? Entonces, ahí está. Ya tenemos pues esa parte ahí. Ah, bueno, y listo. Entonces ya con esto yo termino mi explicación. Pues una disculpa porque se alargó el video, pero que lo digo, vale la pena porque son cosas bien importantes. Así que, sin más que decir, les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen. Ahí están los ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes lo realicen. Van a determinar el vector resultante por el método del polígono. Pueden utilizar como, vamos a ver, las magnitudes son múltiplos de 10. Pueden utilizar otra vez el 5 para poder hacerlo gráficamente, ¿verdad? Acá una persona camina, el segundo también es con el polígono. Ah, no, por medio del polígono. El polígono. El número 3 y 4 deben de descomponer los vectores. Y el número 5 pues es lo anterior que acabamos de realizar. Ahí solo varié los ángulos, pero es muy similar el ejercicio. Así que sin más que decir, pues con esto termino mi explicación. Muy bien, llegamos a la parte final del video. Hoy aprendimos cómo, eh, recordamos que es un vector, vimos la suma de vectores por el método gráfico, método del polígono, y también el método exacto, analítico o el método de las, de las componentes. Así que déjame en los comentarios qué te pareció este tema, si es interesantísimo y pues ahí estaré viendo tus comentarios. Saludos a todos los suscriptores, gracias por el apoyo al canal y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.